El boxeo vuelve a colocarse frente a una de esas peleas que pueden marcar una generación. No estamos hablando de un simple combate por cinturones, sino de un enfrentamiento entre dos hombres que llegan en el mejor momento de sus carreras y con una motivación que va mucho más allá del dinero. Dimitri Bivol y David Benavidez parecen estar destinados a encontrarse, y mientras las negociaciones avanzan, las máximas figuras del boxeo ya comenzaron a revelar quién creen que saldría con la mano en alto. Pero antes de conocer esos pronósticos, vale la pena detenernos en una pregunta que muchos aficionados se hacen: ¿realmente existe un favorito? En mi opinión, no, y esa es precisamente la razón por la que esta pelea genera tanta expectativa. Ambos llegan con argumentos sólidos para imponerse y con estilos que prometen un auténtico choque de ajedrez contra dinamita. Por un lado está Dimitri Bivol, un boxeador que durante años ha demostrado que la disciplina y la técnica pueden derrotar incluso a rivales más explosivos, y es que después de permanecer 15 meses alejado del ring por una cirugía de espalda que sembró dudas sobre su futuro, muchos pensaban que volvería con limitaciones físicas. Sin embargo, frente a Michael Leifer disipó cualquier incertidumbre. No solo ganó por decisión unánime, sino que controló el combate de principio a fin, mostrando la misma precisión, el mismo desplazamiento y la misma inteligencia táctica que lo han convertido en uno de los peleadores más difíciles de descifrar en el boxeo actual. Su regreso confirmó que sigue siendo el campeón unificado de la AMB y la FIP en las 175 libras, aunque no conserva el estatus de campeón indiscutido. La razón es conocida: renunció al cinturón del CMB cuando la defensa obligatoria frente a David Benavidez amenazaba con impedir la esperada revancha contra Artur Beterbiev. Aquella decisión fue muy criticada por algunos aficionados, pero desde la perspectiva deportiva tenía lógica. Dimitri Bivol quería cerrar la rivalidad con Beterbiev antes de abrir un nuevo capítulo en su carrera. Sin embargo, el panorama cambió por completo. La trilogía con Beterbiev perdió fuerza debido a las lesiones y las obligaciones impuestas por los organismos, dejando el camino prácticamente despejado para que finalmente se produzca el combate que muchos llevan años esperando. Mientras tanto, del otro lado aparece David Benavidez, que parece vivir el mejor momento de toda su trayectoria profesional. Su contundente victoria por nocaut en el sexto asalto sobre Gilberto Zurdo Ramírez no solo le permitió conquistar los cinturones mundiales de la AMB y la OMB en peso crucero, también envió un mensaje muy claro al resto de la élite: está preparado para enfrentar a cualquiera. Lo más llamativo es que, lejos de acomodarse en una nueva división donde ahora es campeón, David Benavidez ya anunció que su prioridad absoluta es regresar a las 175 libras. Para muchos podría parecer una decisión arriesgada después de conquistar el peso crucero, pero desde mi punto de vista demuestra algo muy importante: David Benavidez no está buscando acumular cinturones fáciles ni elegir rivales convenientes. Él quiere enfrentar al hombre que considera el mejor de la categoría, y ese hombre sigue siendo Dimitri Bivol. Precisamente esa ambición convierte esta posible pelea en algo muy especial. Es una época donde muchas grandes figuras retrasan los combates más importantes por intereses económicos o políticos. Aquí ocurre lo contrario: tanto David Benavidez como Dimitri Bivol parecen convencidos de que esta pelea es necesaria para completar su legado, y cuando dos campeones llegan con esa mentalidad, el resultado puede ser inolvidable. Y es que no es casualidad que varias de las voces más representadas del boxeo ya estén analizando este enfrentamiento con enorme atención. Entrenadores legendarios y campeones históricos han comenzado a estudiar cada detalle del combate, conscientes de que cualquier pequeño factor podría inclinar la balanza. Algunos creen que la inteligencia táctica de Dimitri Bivol terminará imponiéndose, otros aseguran que la presión constante y el poder ofensivo de David Benavidez acabarán rompiendo la defensa del ruso. Lo cierto es que el debate ya comenzó, y las predicciones de auténticas leyendas como Nacho Beristain, Juan Manuel Márquez, Marco Barrera, Julio César Chávez y Robert García ya están sorprendiendo a más de un aficionado, y es que sus análisis revelan aspectos que muchos fanáticos no habían considerado y podrían cambiar por completo la forma en la que se interpreta esta esperada pelea.
A medida que la posibilidad de ver frente a Dimitri Bivol y David Benavides toma cada vez más fuerza, también crece el debate entre quienes mejor conocen este deporte. No se trata de aficionados dejando su opinión en redes sociales, sino de auténticas leyendas del boxeo que han vivido grandes guerras sobre el ring y que saben identificar detalles que muchas veces pasan desapercibidos para el público. Uno de los primeros en analizar este posible enfrentamiento fue el legendario entrenador mexicano Nacho Beristain, un hombre que ha formado campeones mundiales durante décadas y cuyas palabras siguen teniendo un enorme peso dentro del boxeo. Para Beristain, esta pelea representa un choque de dos filosofías completamente diferentes. Por un lado, la precisión quirúrgica y la disciplina táctica de Dimitri Bivol. Por el otro lado, la intensidad permanente y la agresividad inteligente que ha convertido a David Benavides en uno de los peleadores más peligrosos del momento. Según el histórico entrenador, Dimitri Bivol posee una de las mejores defensas activas del boxeo actual. Su capacidad para controlar la distancia, lanzar el jab en el momento exacto y salir de las zonas de peligro con pequeños desplazamientos lo convierten en un rival extremadamente complicado para cualquier oponente. Sin embargo, Nacho Beristain también advierte que David Benavides no es un boxeador convencional, no necesita conectar un solo golpe espectacular para cambiar la pelea. Su verdadera fortaleza consiste en mantener una presión constante hasta desgastar físicamente y mentalmente a su rival. Desde mi punto de vista, don Nacho Beristain toca un aspecto fundamental. Mucha gente cree que la clave estará únicamente en quién golpea más fuerte, pero las grandes peleas casi siempre se deciden por pequeños detalles tácticos. Si Dimitri Bivol logra imponer su ritmo, tendrá una gran ventaja, pero si David Benavides consigue obligarlo a pelear incómodo durante varios asaltos, la historia podría cambiar por completo. Otro de los campeones que ofreció su análisis fue Marco Antonio Barrera, quien considera que el factor físico será determinante. Barrera conoce la enorme calidad táctica del ruso Dimitri Bivol, pero también cree que David Benavides atraviesa el momento de mayor madurez de toda su carrera. Ya no es aquel peleador que dependía únicamente de lanzar golpes en grandes cantidades. Hoy selecciona mejor sus ataques, administra su energía con inteligencia y parece haber encontrado un equilibrio entre agresividad y paciencia. Para Barrera, la gran incógnita será cómo responderá el cuerpo de David Benavides después de volver a las 175 libras. Y es que competir en peso crucero le permitió desarrollar aún más su fortaleza física, pero regresar a una categoría inferior siempre implica sacrificios importantes. Si realiza ese descenso de peso adecuado y conserva la potencia que mostró frente a Gilberto Zurdo Ramírez, Marco Barrera cree que podría convertirse en el rival más complicado que Dimitri Bivol haya enfrentado desde Artur Beterbiev. En mi opinión, señoras y señores, ese análisis merece mucha atención. En el boxeo moderno, los cambios de división pueden convertirse tanto en una ventaja como en un problema. Un mal proceso de reducción de peso puede afectar la resistencia, la velocidad e incluso la capacidad para absorber golpes. Por eso la preparación física será tan importante como el plan de la pelea. Quien también compartió su pronóstico fue el gran Julio César Chávez, considerado por muchos el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos. Y es que Chávez aseguró que este enfrentamiento tiene todos los ingredientes para convertirse en un clásico, precisamente porque ninguno de los dos campeones acostumbra a buscar atajos dentro del ring. El ex campeón destacó la enorme inteligencia de Dimitri Bivol para leer los combates mientras transcurren los asaltos. Explica que el ruso rara vez pierde la calma, incluso cuando el rival aumenta la presión, y esa tranquilidad suele desesperar mucho a sus oponentes. Sin embargo, también reconoció que David Benavides posee un ritmo de pelea muy difícil de sostener durante los 12 rounds. Su volumen de golpes obliga constantemente al rival a trabajar, defender y moverse sin descanso. Chávez considera que si David Benavides consigue cerrar los espacios desde los primeros episodios y evita que Dimitri Bivol pelee cómodo dentro del ring, tendrá posibilidades reales de inclinar la balanza a su favor. Pero si el campeón ruso logra establecer la distancia que más le conviene, será extremadamente complicado quitarle el control de la pelea. Escuchando las opiniones de las tres leyendas, queda claro que ningún
ninguna se atreve a señalar al favorito absoluto. Todos reconocen las enormes virtudes de ambos campeones y coinciden en que cualquier error, por pequeño que sea, puede cambiar completamente el rumbo del combate.